Vamos a resolver el siguiente examen. Para ir directamente al ejercicio que usted desea, en la descripción del video estará el minuto exacto del ejercicio en el cual se está desarrollando. El primer ejercicio nos dice hallar x si x pertenece a los reales para que la matriz A tenga la matriz inversa. Entonces tenemos una matriz A, es una matriz cuadrada de 3 por 3. Para ello, vamos a recordar lo siguiente. Si el determinante de una matriz cuadrada es diferente de cero, entonces la matriz A es invertible. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el determinante de esta matriz A. Vamos a calcular el determinante por el método de Chio, o también conocido como el método del barrido, en el cual vamos a seleccionar tres elementos y vamos a ir recorriendo por filas y por columnas todos los demás elementos. En este caso, como los tres primeros elementos, vamos a tomar el 2, el 5 y el 1. Y para completar lo que serían los cuatro elementos que conformarían un determinante, tomamos también a este elemento, x más 2. Entonces, el primer elemento sería 2, 5, 1 y x más 2. Además, que tenemos que multiplicar por un escalar al determinante, el cual es igual a 1 sobre el elemento, el primer elemento de la primera fila, primera columna, elevado al orden del determinante, menos 2. En este caso, el orden del determinante es 3 y le restamos 2. Luego vamos a recorrer hacia la derecha, es decir, vamos a tomar estos tres elementos que están sombreados y para completar un determinante de orden 2 vamos a tomar al 3. Entonces tendríamos este otro determinante, el 2 menos 1, 1 y 3. Una vez que hemos recorrido por columnas y no hay más columnas que podamos tomar, recorremos por filas. El siguiente sería el 2, el 5 y el 0. Y para completar el determinante 2 por 2, tomamos este 1. Entonces nuestro determinante sería 2, 5, 0 y 1. Por último, como ya hemos bajado una fila, podemos recorrer también una columna y tener los siguientes elementos, el 2, el menos 1, el 0, y para completar sería el 1, dando nuestro cuarto determinante de segundo orden, el 2, menos 1, 0 y 1. De esa manera hemos transformado un determinante de tercer orden en un determinante de segundo orden, cuyos elementos son determinantes de segundo orden. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. 1 sobre 2 a la 3 menos 2, que sería 1, ¿no? 2 a la 1 es 2. Entonces, un medio que multiplica el determinante de segundo orden, que vamos a calcular aquí. Multiplicamos 2 por x más 2 y le restamos 1 por 5 y tenemos 2x menos 1. Este otro determinante, 2 por 3, 6. 1 por menos 1, menos 1. Con el negativo que tenemos cuando multiplicamos en este sentido, tenemos entonces que 2 por 3, 6, más 1, 7. El siguiente, 2 por 1, 2. 0 por 5, 0. Entonces esto es igual a 2. 2 por 1, 2. Y 0 por menos 1, 0. Entonces 2 más 0, 2. Tenemos ahora este determinante de segundo orden que lo podemos multiplicar por definición. Entonces tenemos un medio por 2x por 2, 4x. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 2 por 7, 14. Y tenemos todos esos términos. Después, restamos menos 2, menos 14, menos 16. Luego, el un medio podemos multiplicar a cada término. 4 entre 2 nos da 2. 16 entre 2 nos da 8. Tenemos una ecuación de primer grado, del cual despejamos x, y tenemos que el valor de x, en este caso, va a ser igual a 4. Entonces decimos, si x es diferente de 4, porque con x igual a 4 el determinante se hace 0, entonces si x es diferente de 4, la matriz A tiene su matriz inversa, es decir, A es invertible. Ejercicio 2. Tenemos un sistema de ecuaciones y nos pide discutir el sistema. Discutir se refiere a hallar los valores de K para que el sistema tenga solución única, infinitas soluciones y no tiene solución. Entonces,
como podemos ver que la matriz A, la matriz de coeficientes, es una matriz cuadrada, entonces podemos calcular su determinante. Y si el determinante de A es diferente de cero, entonces el sistema de ecuaciones tiene o bien infinitas soluciones o no tiene solución. Entonces calculamos el determinante de la matriz A, que es la matriz de coeficientes. Para ello podemos utilizar el método de barrido, pero también podemos utilizar transformaciones elementales entre filas o columnas. En este caso vamos a trabajar entre filas. Vamos a multiplicar por menos k a toda la fila 2 y le vamos a sumar la fila 1. Y el resultado lo vamos a poner en la nueva fila 1. También vamos a sumar la fila 2 más la fila 3 y el resultado lo vamos a colocar en la fila 3. Entonces vamos a ver los cálculos auxiliares. Para la primera operación, menos k multiplicado por la fila 2. La fila 2 consta de los elementos menos 2k, 1 y menos k. Multiplicado por menos k nos da 2k al cuadrado menos k al cuadrado. Y luego nos dice más la fila 1. La fila 1 es k menos 1, k y 1, como tenemos aquí. Lo que nos dice es que sumemos esas dos filas y como resultado tenemos una nueva fila, la cual es 2k al cuadrado más k menos 1, 0 y k al cuadrado más 1, que es justamente esta fila. Además, como estamos multiplicando por un escalar k, debemos, de la misma manera, dividir por un escalar k, de tal manera que no alteremos el valor del determinante. Un escalar multiplica a solo una fila o a una columna del determinante, en este caso a la primera fila. Entonces, como estoy multiplicando por k, también lo voy a dividir por k, de tal manera que k con k se va a simplificar. De esa manera, el valor del determinante no se altera. La segunda fila va a ser la misma, no estoy haciendo ninguna operación elemental. La tercera fila me dice la fila 2 más la fila 3. Entonces vemos esos cálculos auxiliares. Fila 2 más fila 3. Y nos da una nueva fila. 2k más 1, 0 y k menos 1, que es esta nueva tercera fila. Hemos hecho todo eso para obtener una columna en la cual un solo elemento es igual a 1, o en otras palabras, es diferente de 0. Y vamos a aplicar lo que es la regla de Laplace. La regla de Laplace nos dice, tomamos una fila o una columna, de preferencia que tenga la mayor cantidad de ceros, en este caso la segunda columna tiene la mayor cantidad de ceros, y de cada elemento vamos a eliminar su fila y su columna y lo vamos a multiplicar por un determinante de menor orden. Entonces tomamos el primer elemento que es 0, eliminamos su fila y su columna y lo multiplicamos por un determinante de menor orden, cuyos elementos son estos elementos que tenemos aquí que no han sido tachados. Entonces sería 0 multiplicado por ese determinante. Además, consideramos el signo. El signo que tenemos aquí corresponde generalmente a lo siguiente. Menos 1 elevado a la i más j, donde i es el número de fila y j es el número de columna. Para nuestro caso, estamos en la primera fila, segunda columna, entonces 1 más 2 es 3. Y menos 1 al cubo es menos 1. Entonces, por eso tenemos un signo negativo. Para el siguiente elemento, por ejemplo, sería segunda fila, segunda columna. 2 más 2, 4. Y menos 1 a la 4 es 1. Entonces tendrá signo positivo. Podemos saltarnos esta parte simplemente considerando los signos de manera intercalada. Para el primer elemento positivo, luego negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. De esa manera. Entonces sería positivo, negativo en nuestro caso, directamente. Después, tomamos el siguiente elemento, eliminamos su fila y su columna y lo multiplicamos por un determinante de menor orden, que está conformado por estos elementos que no han sido tachados, como tenemos aquí. Además, el signo es positivo, ¿verdad? Positivo, negativo, positivo. Por último, tomamos el tercer elemento de la segunda fila, eliminamos su fila y su columna y lo multiplicamos por un determinante de menor orden. Además, su signo es negativo. Ahora lo que vemos es lo siguiente. Tenemos
que 0 multiplicado por ese determinante nos va a dar directamente igual a 0. Y también tenemos que 0 multiplicado por este determinante también nos va a dar 0. En otras palabras, lo que directamente podríamos haber hecho es simplemente considerar al elemento 1 de la segunda columna, haber eliminado su fila y su columna y multiplicarlo por su determinante de menor orden, considerando obviamente el signo, que sería positivo. Y los otros, que son ceros, ya no lo calculamos. Es por eso que la regla de Laplace nos recomienda que tomemos una fila o una columna con la mayor cantidad de ceros en esa fila o en esa columna. De esa manera hemos convertido un determinante de tercer orden en un determinante de segundo orden. Ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos sumar la columna 1 con la columna 2 y el resultado ponerlo en la columna 2. Entonces tendríamos 2k al cuadrado más k menos 1 más k al cuadrado más 1. Tendríamos 3k al cuadrado más k. Porque menos 1 más 1 se hace 0. Entonces simplemente nos queda 3k al cuadrado más k. Luego, menos 2k más 1 más k menos 1 tendríamos menos k. 1 menos 1 se hace 0. Entonces tenemos menos 2k más k menos k. Hemos hecho esto para obviamente en la segunda columna tener elementos más reducidos. Después, el 1 sobre k podemos mandarlo a multiplicar a una fila o a una columna. En este caso vamos a multiplicar este escalar a la segunda columna. Entonces lo que nos quedaría es 3k al cuadrado más k, todo sobre k, y menos k sobre k. Simplificando los k tendríamos 3k al cuadrado sobre k, 3k, k sobre k, 1, y menos k sobre k, menos 1. De esa manera estamos reduciendo la segunda columna a algo más sencillo, ¿no? Tenemos aquí menos 1 y tenemos 3k más 1. Y al principio teníamos k al cuadrado más 1 y k menos 1. Ahora sí podemos multiplicar por definición este determinante y tendríamos menos 2k al cuadrado más k menos 1 multiplicado por menos 1, tenemos todo esto. Y menos 2k más 1 multiplicado por 3k más 1, todo eso con signo negativo, porque estamos multiplicando en este sentido, tendríamos todo esto. Reducimos los términos semejantes y nos queda esto. De ahí podemos factorizar k, factorizando k y también el 2, ¿no? Porque son múltiplos, el 2 y el 4 es múltiplo de 2, tendríamos esto, ¿no? De ahí podemos ver que k puede ser igual a 0 y que k puede ser igual a un medio, ¿no? Despejando ya sea este término, 2k, o despejando 2k menos 1. Tendríamos estos dos valores para k. Ahora lo que vamos a hacer es el sistema de ecuaciones que teníamos, lo vamos a escribir en su forma de matriz ampliada. Recordemos que el miembro izquierdo de esta matriz ampliada corresponde a la matriz A, que es la matriz de coeficientes, es decir, estos valores que multiplican a cada incógnita, ¿no? Por ejemplo, k menos 1, k menos 1, k, k, 1, 1, menos 2k, menos 2k, 1, 1, ¿no? Y así sucesivamente. Y el lado derecho de esa matriz ampliada corresponde a lo que es la matriz B, la matriz de términos independientes, que prácticamente serían estos tres valores, ¿no? K, k al cuadrado y 0. Una vez que hemos escrito esta matriz ampliada, vamos a reemplazar cada valor de k que hemos encontrado en el determinante, ¿no? En este caso, k igual a 0 y k igual a un medio. Entonces decimos, si k es igual a 0, nuestra matriz ampliada, ¿no? Que representa nuestro sistema de ecuaciones, nos va a quedar de la siguiente manera. Si k es igual a 0, aquí nos va a quedar menos 1, aquí 0, aquí 1, aquí 0, aquí menos 2 por 0, 0, aquí 1, aquí menos, bueno, 0 en realidad, y aquí 0, 1, menos 1, y aquí menos 1, y aquí 0, ¿no? Justamente esta matriz. Ahora esta matriz ampliada la vamos a reducir.
utilizando operaciones elementales entre filas. Por ejemplo, tenemos -1 y tenemos 1. Entonces sumamos la fila 1 con la fila 3, ¿no? Este signo está de más, ¿no? Hay que sumar simplemente la fila 1 con la fila 3. Y nos quedaría lo siguiente: -1 más 1, 0. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0. Y 0 más 0, 0. Hacemos otra operación. Tomamos este elemento y lo vamos a sumar con este, de tal manera que esto va a ser igual a 0. Entonces tendríamos 1 menos 1, 0. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0, ¿no? De esa manera, si nos fijamos, todos los elementos que están debajo de nuestra diagonal principal son todos iguales a 0. Entonces, esta matriz está escalonada. Es decir, que todos los elementos que están debajo de la diagonal principal son iguales a 0. También podríamos hacerlo hacia arriba, pero no es tan necesario. De aquí ya directamente podemos utilizar lo que son los rangos para poder determinar qué tipo de solución tiene el sistema. Entonces veamos un poco qué es un rango. El rango es la cantidad máxima de vectores. Los vectores pueden ser las filas o las columnas de una matriz, que son linealmente independientes entre sí. Linealmente independientes es un término que lo vamos a ver en el siguiente tema, pero prácticamente se refiere a que estas filas o columnas no pueden, de alguna manera, mediante una suma de esas filas o columnas, poder obtener una de esas filas o una de esas columnas. Entonces, el teorema de Roche-Frobenius nos dice, si el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada y es igual al número de incógnitas, entonces el sistema de ecuaciones tiene solución única. Si el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, pero esta es menor al número de incógnitas, entonces el sistema de ecuaciones tiene múltiples soluciones, ¿no? Aquí sería soluciones. Lo vamos a corregir esa parte. Ahora sí, ¿no? Si el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, pero este es menor al número de incógnitas, el sistema de ecuaciones tiene múltiples soluciones. Si el rango de A es menor al rango de la matriz ampliada y el rango de la matriz ampliada es menor o igual al número de incógnitas, el sistema de ecuaciones no tiene solución. En nuestro caso, en la matriz ampliada que nos ha quedado, calculamos el rango de A, el rango de la matriz ampliada y también el número de incógnitas. El rango de A. Para el rango de A vamos a contar el número de filas del lado izquierdo simplemente, en las cuales al menos uno de los elementos sea diferentes de 0. En este caso, dos elementos son diferentes de 0, el -1 y el 1. Entonces, podemos decir que esa fila cuenta, ¿no? Como una fila. Luego, la segunda. Vemos que al menos este elemento, en este caso el 1, es diferente de 0, entonces también cuenta, porque al menos ese elemento es diferente de 0. Y la tercera fila, vemos que todos los elementos son iguales a 0. Entonces, esta fila no se considera. Por tanto, el rango de A había sido 1, 2, ¿no? 2. Ahora calculamos el rango de la matriz ampliada, de la misma manera que hemos hecho para el rango de A, solo que ahora vamos a considerar en la fila ambos miembros, ¿no? Tanto izquierdo como derecho. La primera fila sí, porque dos elementos son diferentes de 0, el -1 y el 1. La segunda fila también, porque el segundo elemento, que es 1, es diferente de 0. La tercera fila no, porque todos los elementos son iguales a 0. Entonces, el rango de la matriz ampliada también es 2. Y para el número de incógnitas, si recordamos, el sistema de ecuaciones tenía 3 incógnitas, x1, x2 y x3. Entonces, el número de incógnitas es 3. Como 3 es mayor a 2, y nos fijamos aquí, en este caso estamos en el segundo caso, ¿no? El rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, pero es menor al número de incógnitas. Entonces, el sistema de ecuaciones tiene múltiples soluciones. Si K es igual a un medio, el otro valor que hemos encontrado, el sistema de ecuaciones nos va a quedar de la siguiente manera en su matriz ampliada. Reemplazamos en esta matriz ampliada que hemos
escrito, esta matriz ampliada del sistema, lo vamos a mostrar en este. Si reemplazamos K igual a 1/2, nuestra matriz ampliada nos va a quedar de la siguiente manera. De esta manera, ¿no? Y de igual forma vamos a reducir esta matriz, ¿no?, a su forma escalonada, haciendo operaciones elementales entre filas. En este caso, el método de eliminación de Gauss nos dice que de preferencia el elemento pivot tiene que ser 1 o -1. En este caso tengo -1/2, pero aquí tengo 1. Entonces lo que puedo hacer es intercambiar la fila 1 y la fila 3, de tal manera que mi elemento pivot sea 1, de preferencia. Entonces tengo 1 y tengo -1. Para la segunda fila lo que tengo que hacer es sumar la fila 1 más la fila 2. Y tengo 1 y tengo -1/2. Entonces puedo multiplicar por 1/2 a la fila 1 y sumarle la fila 3. De esa manera tendría dos nuevas filas y además este elemento y este se han hecho 0. Luego, tendría que tomar este elemento y hacer ceros por debajo, pero como tengo 0 como mi elemento pivot, no puedo hacer ninguna operación de tal manera que algo multiplicado por 0 y sumado con este 0 me dé 0. Entonces paso al siguiente elemento. Tengo aquí 1 y tengo -1/2. ¿Qué operación puedo hacer? Puedo multiplicar por 2 a la fila 2 y sumarle la fila 3. De tal manera que 2 por -1/2 me va a dar -1 y sumado con 1 me va a dar 0, como tenemos aquí. Esa operación lo vamos a hacer de la siguiente manera. 2 por la fila 2 más la fila 3. Entonces 2 por 0, 0 más 0, 0. 2 por 0, 0 más 0, 0. 2 por -1/2, -1 más 1, 0. Y 2 por 1/4, 1/2 más 1/2 nos da 1. Utilizamos nuevamente el rango para poder determinar la solución que va a tener este sistema con K igual a 1/2. El rango de A en este caso va a ser 2. La primera fila cuenta. La segunda también, pero la tercera no. Los tres elementos son iguales a 0. Entonces el rango de A es 2. Para el rango de la matriz ampliada, la primera fila cuenta. La segunda fila también cuenta. Y la tercera fila también cuenta porque este 1 es diferente de 0. Entonces el rango de la matriz ampliada es 3. Y el número de incógnitas, recordemos, es 3 también. Entonces, como el rango de A es menor al rango de la matriz ampliada, el sistema de ecuaciones no tiene solución. Una vez que hemos utilizado los valores que hemos encontrado, en este caso K igual a 0 y K igual a 1/2, vamos a tomar un valor más para K que sea diferente a 0 y que sea diferente a 1/2. Puede ser cualquier otro valor. Por ejemplo, vamos a tomar K igual a 1. Si K es igual a 1, el sistema de ecuaciones nos va a quedar de la siguiente manera. Reemplazamos en la matriz ampliada que teníamos y nos queda esta nueva matriz. Igual hacemos operaciones elementales entre filas. Nuestro elemento pívot en este caso es 0, pero aquí tengo un 1. Entonces también puedo intercambiar la fila 1 y la fila 3. De tal manera que mi elemento pívot sea 1. Luego tengo aquí 1 y tengo -2. Entonces tengo que multiplicar por 2 a la fila 1 y sumarle la fila 2. Para la fila 3, mi primer elemento de la tercera fila ya es 0. Entonces no hago ninguna operación. Y de esa manera me queda la segunda fila de esta manera, ¿no? 2 menos 2, 0. Menos 2 más 1, -1. 2 más 1, menos 1, 1. Y 2 por 0, 0 más 1, 1. Luego tomo este elemento, es el segundo elemento de la segunda fila, y lo sumo con este elemento, de tal manera que esto sea igual a 0. Entonces, la fila 2 más la fila 3. Y el resultado lo pongo en la nueva fila 3. Y si me fijo, todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son iguales a 0. Entonces significa que mi matriz está escalonada. También puedo reducirlo por arriba, pero ya no es tan necesario. Con que hayamos hecho esto, ya podemos calcular el rango de la matriz A, el rango de la matriz ampliada y determinar el tipo de solución que tiene el sistema.
El rango de A en este caso es 3. La primera fila cuenta, la segunda también y la tercera también, porque 2 es diferente de 0. Entonces el rango de A es 3. El rango de la matriz ampliada también va a ser 3, porque la primera fila cuenta, la segunda también y la tercera también. Y el número de incógnitas es 3. Como el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada y es también igual al número de incógnitas, el sistema de ecuaciones tiene solución única. Por último, anotamos como conclusión todos los casos que hemos visto, ¿no? Si K es igual a 0, el sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones. Si K es igual a un medio, el sistema de ecuaciones no tiene solución. Y si K, en este caso lo vamos a corregir porque tiene que ser K diferente de 0 y K diferente de un medio. Ahora sí, si K es diferente, ¿no? Diferente de 0 y, ¿no? K es diferente de un medio, el sistema de ecuaciones va a tener solución única. K diferente de 0 y K diferente de un medio, por ejemplo, K igual a 1, el sistema de ecuaciones nos ha dado que tiene solución única. Podríamos haber tomado otro valor, K igual a 10, K igual a 20, K igual a 100, y de igual manera nos hubiera arrojado la misma solución, solución única. El tercer ejercicio nos dice resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Tenemos un sistema de 4 ecuaciones con signo 5 incógnitas. Entonces, el primer paso es llevar el sistema de ecuaciones a su forma de matriz ampliada. Entonces, escribimos el sistema de ecuaciones en su matriz ampliada. Nuevamente, recordemos que el lado izquierdo de esta matriz ampliada corresponde a la matriz A, la matriz de coeficientes, los cuales son los elementos, ¿no?, que acompañan a cada una de las incógnitas, ¿no? Y en el lado derecho tenemos la matriz B, que serían la matriz de los términos independientes. Prácticamente estos valores que tenemos, ¿no? Los términos constantes en el lado derecho de cada ecuación, ¿no? 6, 7, menos 8 y 21. El paso 2 nos dice escalonar el sistema de ecuaciones aplicando eliminación gaussiana, es decir, las operaciones elementales que hemos ido utilizando en los anteriores ejercicios. Entonces, la eliminación gaussiana nos dice que como elemento pivot sería tener de preferencia aquí un 1. Tengo un 7 y no tengo en los demás primeros elementos de cada fila 1, pero puedo de alguna manera obtener un 1 en aquí. Tengo un 7 y tengo un 6. Si resto la fila 1 menos la fila 4, es decir, 7 menos 6, aquí voy a tener 1. Entonces voy a hacer esa operación. Fila 1 menos la fila 4 y el resultado lo voy a poner en la nueva fila 1. 7 menos 6, 1. 1 menos 9 menos 8. Menos 1 menos 3 menos 4. 1 menos 0, 1. Menos 5 más 3, ¿no? Porque aquí está un signo negativo. Con ese otro negativo se vuelve positivo. Menos 5 más 3, menos 2. 6 menos 21, menos 15. Ahora sí tengo un 1 como elemento pivot. Y voy a trabajar con este elemento. Entonces la idea es la siguiente. Mi elemento pivot, en este caso es el 1, voy a operarlo con los demás elementos de las demás filas, de tal manera que estos elementos sean iguales a 0. Entonces, ¿cuáles serían esas operaciones? Por ejemplo, para la fila 2, menos 2 veces la fila 1 más la fila 2, porque menos 2 más 2 me va a dar 0. Para la fila 3, menos 3 por la fila 1 más la fila 3. Menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0. Y para la fila 4, menos 6 por la fila 1 más, aquí tendría que ser la fila 4. Lo vamos a corregir en ese momento. De esa manera, ¿no? Más la fila 4 y entonces esto nos da menos 6 más 6, 0. Aplicamos esas operaciones y tenemos 3 nuevas filas, ¿no? Las cuales serían estas de aquí. Y si nos fijamos aquí, cada elemento se ha hecho 0, ¿no? Cada primer elemento de la segunda, tercera y cuarta fila se ha hecho 0. Después tomamos este otro elemento de aquí y vamos a hacer ceros por debajo de ese elemento que va a ser mi elemento pivot. Entonces tengo 19 y 19. Entonces simplemente voy a hacer una resta de la fila 2 con la fila 3.
Aquí tengo 19 y tengo 57, que es el triple de 19. Entonces voy a multiplicar por menos 3 a la fila 2 y le voy a sumar también la fila 4. Aquí hay que corregir también, ¿no? La fila 4. Entonces tendríamos estas dos nuevas filas, ¿no? Haciendo esas operaciones que tenemos aquí. Ahora me fijo si debajo de mi diagonal principal, en este caso mi diagonal principal sería estos elementos de aquí, si debajo de esa diagonal principal todos los elementos son iguales a cero, que en este caso sí es, significa que esta matriz ya está escalonada, pero no podemos dejarlo así. Tenemos que resolver el sistema, en este caso, no simplemente identificar qué tipo de solución para poder aplicar simplemente rangos. Entonces, vamos a llevar esta matriz ampliada nuevamente a su forma de sistema de ecuaciones. La primera fila será la primera ecuación. La primera columna corresponde a x1, la segunda a x2, la tercera a x3, la cuarta a x4 y la quinta a x5, ¿no? Como vemos aquí. Entonces, la primera ecuación será x1 menos 8x2 menos 4x3 más x4 y menos 2x5 igual a menos 15. La segunda fila, 19x2 más 9x3 menos 2x4 más 3x5 igual a 37. Y la tercera ecuación sería 10x5 igual a 0. La cuarta fila ya no lo escribimos como ecuación porque sería 0 igual a 0, ¿no? Y entonces ya no la escribimos. Este sistema de ecuaciones que tenemos aquí es equivalente al sistema de ecuaciones que teníamos en el ejercicio, solo que este es más fácil de resolver. Entonces calculamos el número de variables libres que tenemos que asignar a este sistema de ecuaciones, porque evidentemente vemos que tenemos más incógnitas que ecuaciones. Entonces, el número de variables libres es igual al número de incógnitas menos el número de ecuaciones. Tenemos en este caso 5 incógnitas, x1, x2, x3, x4 y x5. Y tenemos 3 ecuaciones, 1, 2 y 3. Entonces tenemos que asignar dos variables libres. Esas dos variables libres pueden ser x2, puede ser x3 o puede ser x4. X5 no, porque de aquí podemos despejar y sabemos que x5 va a ser igual a 0. Entonces, tenemos que tomar o x2 y x3, o x2 y x4, o x3 y x4. En este caso vamos a tomar x3 y x4 como variables libres. A x3 le vamos a decir que es igual a r, x4 vamos a decir que es igual a s. R y S son parámetros y además R y S toman cualquier valor real. Entonces con eso, de la tercera ecuación, como les dije, podemos despejar x sub 5 y tendríamos que x sub 5 va a ser igual a 0. Luego de la segunda ecuación que tenemos aquí, sabemos que x sub 5 es 0, que x sub 3 es r y que x sub 4 es s. Entonces tendríamos esto, ¿no? De ahí despejamos x sub 2. Entonces, a esta ecuación le vamos a sumar menos 9r más 2s en ambos miembros y tendríamos esto, ¿no? x2 es igual a 37 sobre 19 avos menos 9 sobre 19 avos por r más 2 sobre 19 avos por s. Ya tengo el valor de x sub 2 en función de los parámetros r y s. Y por último, de la primera ecuación, sabemos que x5 es 0, x3 es r, x4 es s y x2 es todo esto. Entonces, nuestra primera ecuación nos va a quedar de esta manera. Reducimos términos semejantes y despejamos de ahí x1 y tenemos todo esto, ¿no? x1 en función de r y s. Por tanto, la solución va a ser de esta manera. x1 lo tenemos aquí, lo hemos calculado recientemente. x2 lo hemos calculado anteriormente. x3 y x4 hemos dicho que van a tomar los parámetros R y S, ¿no? Donde R y S pueden tomar cualquier valor real y x5 es igual a 0. Vemos que este sistema admite infinitas soluciones.
El ejercicio 4 igual hay que resolver un sistema de ecuaciones, en este caso de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. El primer paso es llevar el sistema de ecuaciones a su forma de matriz ampliada. Llevamos a su forma de matriz ampliada y el segundo paso era escalonar el sistema de ecuaciones aplicando eliminación gaussiana. El método de eliminación gaussiana nos dice que nuestro elemento pivot de preferencia, no obligatoriamente, pero de preferencia sería tener un 1. Tenemos un 1, entonces podemos comenzar a realizar operaciones entre filas. Menos 2 por la fila 1 más la fila 2, de tal manera que menos 2 más 2 nos dé 0. Para la tercera fila, menos 4 por 1, menos 4 más 4 nos va a dar 0. Hacemos estas operaciones y tenemos estas dos nuevas filas, donde los primeros elementos son iguales a 0. Después tendríamos que tomar este elemento de aquí y hacer ceros por debajo de ese elemento, es decir, este elemento tiene que ser igual a 0. Como tengo 1 y 1, tengo que restar, ¿no? Voy a restar menos la fila 2 más la fila 3, de tal manera que mi nueva tercera fila, si se fijan, nos queda de esa manera, ¿no? Ahora, una vez que nos fijamos que debajo de la diagonal principal, todos los elementos son iguales a 0, significa que nuestra matriz ampliada está escalonada. Pero, si nos fijamos, esta no es una matriz cuadrada. La matriz A no es una matriz cuadrada, entonces no podemos escalonar hacia arriba. En otras palabras, no puedo tomar este elemento de aquí como elemento pivot y hacer ceros por encima, porque cualquier número multiplicado por 0 me va a dar siempre 0 y nunca voy a poder hacer 0 a ese otro elemento. Entonces, en estos casos, lo que tenemos que hacer es esta matriz ampliada llevarlo a su forma de sistema de ecuaciones. O también podemos, antes, ¿no?, de llevar a su forma de sistema de ecuaciones, saber qué tipo de solución va a tener nuestro sistema de ecuaciones. Calculamos el rango de A, en este caso es 2. Recordemos, la primera fila, todos los elementos son diferentes de 0. La segunda fila también, 3 de los 4 elementos son diferentes de 0, pero la tercera fila no, todos los elementos son iguales a 0. Entonces, simplemente el rango es igual a 2. Para el rango de la matriz ampliada, consideramos ambos lados. La primera fila cuenta, ¿no? La segunda también. Y la tercera también porque el menos 5 es diferente de 0. Entonces, el rango de la matriz ampliada es 3. Y el número de incógnitas es 4. Pero lo que nos interesa es esto. Como el rango de A es menor al rango de la matriz ampliada, entonces este sistema de ecuaciones va a tener, en este caso, no va a tener solución. Por tanto, directamente sin llevar a la forma de sistema de ecuaciones, despejar y demás, ya sabemos que este sistema de ecuaciones no tiene solución. Entonces no es necesario hacer esos demás pasos. Por tanto, podemos decir, como el rango de A es menor al rango de la matriz ampliada, el sistema de ecuaciones no tiene solución. Y por último, el ejercicio 5 nos dice calcular el siguiente determinante. En este caso, vamos a fijarnos en las 3 primeras columnas y hemos pintado cada columna de un diferente color porque tienen el mismo elemento, ¿no? Aquí tiene A, A, A. Aquí también tiene la letra A y aquí también tiene la letra A. Y recordamos, un escalar multiplica solo a una fila o a una columna del determinante. ¿Qué pasa si a la primera columna le saco el valor de A? De esta manera. Y también a la segunda y también a la tercera. Lo saco fuera. Como nos dice aquí, un escalar multiplica solo a una fila o a una columna. Entonces, este A de color azul multiplica la primera columna y tengo esta misma columna. El segundo A de color rosado multiplica la segunda columna y me da como resultado esta segunda columna que tengo aquí. Y este A de color rojo multiplica la tercera columna y nos da esta tercera columna. Podemos hacer eso de tal manera que aquí tenemos solo unos y es más fácil calcular un determinante que tenga valores constantes, ¿no? Y además A por A es A al cubo.
entonces podemos aplicar operaciones elementales entre filas. Tomar este 1 y hacer ceros por debajo de ese elemento, ¿no? Debajo de ese elemento. Entonces tengo aquí 1 y tengo aquí 1. Entonces simplemente voy a restar. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 2, 1. Menos 1 más 2, 1. Y menos a menos b más a más b, 0. Aquí ya tengo un 0. Entonces esta tercera fila lo voy a copiar tal como está. La cuarta fila, tengo 1 y tengo 1. Entonces voy a restar la primera fila con la cuarta fila. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 1, 0. Menos a menos b más a más b más c. Simplemente nos queda c. Después, lo que vamos a hacer, como hemos hecho en los ejercicios anteriores, tomar el segundo elemento de la segunda fila y hacer ceros por debajo de ese elemento. Aquí tengo 1 y aquí tengo 1. Entonces voy a restar la fila 2 con la fila 3. Lo que tendría entonces sería menos 0 más 0, 0. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 2, 1. Menos 0 más 1, 1. Este elemento ya es 0, entonces la cuarta fila va a ser la misma. Si nos fijamos, hemos reducido ese determinante y debajo de su diagonal principal todos los elementos son iguales a 0. Hemos hecho esto para aplicar una propiedad importante, el cual nos dice el determinante de una matriz triangular superior. Una matriz triangular superior es aquella que debajo de la diagonal principal todos estos elementos son iguales a 0. Entonces, esta es una matriz triangular superior, a la cual estamos calculando su determinante. Entonces, el determinante de una matriz triangular superior es igual al producto de sus elementos de su diagonal principal. Es decir, el valor del determinante es igual al producto de 1 por 1 por 1 por c. Entonces, el determinante de a había sido a al cuadrado por c.